Buen día con todos. El día de hoy somos el grupo 6 y vamos a presentar acerca de arroyos efluentes o influentes. Vamos a presentar acerca de los aforos, de los hidrogramas. Bueno, los integrantes son González Freddy y el quien le habla, Sarmiento Marite. Una pequeña introducción al tema es que la hidrología va a estudiar la distribución y el movimiento del agua subterránea y su interacción con los cuerpos de agua superficiales. Comprender el comportamiento de los arroyos, su clasificación como efluentes o influentes, así como analizar su caudal mediante hidrogramas y aforos, es fundamental para nosotros evaluar la disponibilidad de agua, planificar su uso y gestionar los recursos hídricos de manera sostenible. Ahora vamos a hablar acerca de los arroyos efluentes e influentes. ¿Qué son los arroyos efluentes? Un arroyo efluente es aquel cuyo cauce recibe aporte de agua subterránea debido a que el nivel freático se encuentra por encima del lecho del arroyo, como vemos en las imágenes. Algunas de sus características que va a presentar un arroyo efluente va a ser que va a recibir agua subterránea, como lo mencioné. Este flujo de agua se va a descargar desde el acuífero hacia el río o arroyo. Luego, otra característica es la ubicación en ambientes húmedos. Es común en zonas donde el nivel freático es alto. Otra de las características que conocemos de los arroyos efluentes es que tiene dependencia del gradiente hidráulico. Una menor pendiente hidráulica hacia el arroyo va a generar un flujo base reducido. Y otro es la presencia de flujos base, que este va a mantener el caudal del arroyo incluso en épocas secas, aunque puede ser menor si es que el gradiente es bajo. Ahora vamos a hablar de los arroyos influentes. ¿Qué son? Bueno, estos son aquellos en los que el agua del arroyo se infiltra hacia el acuífero, es decir, el río va a perder agua hacia el subsuelo. ¿En qué tipo de ambientes se dan estos? Bueno, se va a encontrar típicamente en zonas áridas o en semiáridas y su gradiente hidráulica va a presentar un mayor gradiente a diferencia de los arroyos efluentes. Y eso va a favorecer la infiltración. Luego su flujo base va a hacer que la infiltración del río va a aumentar la descarga del flujo base hacia el acuífero. Y acerca del caudal, puede disminuir a lo largo de su recorrido, ya que parte del agua se pierde hacia el subsuelo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los aforos. ¿Qué son los aforos? Bueno, el aforo es la medición del caudal o flujo de agua en un río, en un arroyo, manantial o pozo. Es un procedimiento clave para poder determinar la cantidad de agua que circula por un sistema hídrico en un momento determinado. Como vemos en la imagen, aquí vemos un caudal. Y va a depender directamente de la superficie de la sección transversal de la corriente de agua y de la velocidad del agua. Por ejemplo, la corriente de agua se va a representar con la letra S y la velocidad media del agua se va a representar con la letra V. Caudal es igual a S por V. Vamos a distinguir dos tipos de aforo que vamos a presentar a continuación. Tenemos los aforos directos, que estos se van a dar a conocer con algún aparato o procedimiento en el cual medimos directamente al caudal. Y los aforos indirectos o continuos, que estos vamos a medir el nivel del agua en el cauce y a partir del nivel vamos a estimar el caudal. Ahora vamos a conocer los métodos directos. El primer método que vamos a conocer es el método volumétrico. Este es sencillo y bueno, un poco fácil. Este se va a tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de un volumen ya conocido, como vemos aquí en la imagen. Se está llenando el recipiente, ¿no? Luego se va a dividir la cantidad de litros entre el tiempo en segundos y se obtiene el caudal en litros por segundo. Luego tenemos otro método que es el de área y velocidad. En este vamos a utilizar el molinete
como vemos a continuación. Y en este método vamos a estimar el caudal midiendo la velocidad del agua en distintos puntos y profundidades del río, y vamos a relacionarla con el área del cauce. La medición se va a realizar con un molinete, como lo mencioné, que es este aparato, y bueno, a continuación vamos a presentar un ejemplo. Por ejemplo, en esta imagen se ha realizado medidas en las cuales en 4 verticales, como vemos, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Como se observa. En cada vertical se va a medir la distancia desde la orilla, desde ese punto A, se va a medir la distancia, por ejemplo, A1, A2, A3 y A4. Vamos a medir. También vamos a medir la profundidad en ese punto. Y se va a realizar una o varias medidas de la velocidad a distintas profundidades. Por ejemplo, en el ejemplo de este dibujo que tenemos, se han realizado 2 medidas en la vertical 1, por ejemplo, 4 medidas en la vertical 2 y 3 medidas en la vertical 4. Es un ejemplo. Luego, a partir de las velocidades que nosotros hemos obtenido del caudal por el siguiente procedimiento, vamos a dibujar y planimetrar los perfiles de velocidad. Las anteriores que teníamos aquí, vamos a presentarlo aquí de manera en perfil. Aquí está. Vamos a dibujar a escala los perfiles de corriente correspondientes a cada vertical donde se midió con el molinete. Se planimetra y cada uno de estos perfiles, como en horizontal están como en vertical están las velocidades en metros por segundo y en vertical la profundidad en metros. La superficie planimetrada en cada perfil va a estar entre metros al cuadrado por segundo. Luego vamos a dibujar la vista en planta del cauce, como vemos en la figura 5, en esta figura. Vamos a mostrando la anchura y los puntos donde se midió ya la velocidad. Para cada punto se va a representar los vectores de cada perfil en metros al cuadrado por segundo. Luego vamos a trazar la envolvente que une todos los vectores y se planimetra nuevamente. Luego la superficie de esta planimetría convertida a escala va a permitir calcular el caudal total en metros cúbicos por segundo. Luego tenemos otro método directo, que es la estimación aproximada con flotadores. Este no es al 100% segura, sí tiene algunos errores, pero igual sí se utiliza. El procedimiento se basa en medir la velocidad del agua y aplicarla con la siguiente ecuación que vemos. Caudal es igual a sección por velocidad, como vemos en la imagen aquí. El caudal se va a representar en metros cúbicos por segundo. Para una estimación rápida, la velocidad se calcula arrojando un objeto que va a flotar en el agua. La sección se estima aproximadamente entre la anchura media por la profundidad media. Ahora vamos a pasar con los métodos indirectos y le voy a dar pase a mi compañero. Continuando con los métodos indirectos, vamos a ver primero el método Parshall. Este método fue planteado por Ralph Parshall en 1920. Se utiliza en el aforo de canales y pequeños ríos y se recomienda para canales de riego de poca pendiente. Para este caso vamos a usar la siguiente fórmula. Q es igual a C por H elevado a N. Q es el caudal que se mide en metros cúbicos por segundo. C y N son coeficientes que dependen de las dimensiones del canal. Y H es la altura de la lámina del agua. Otro método indirecto es el método de vertederos. Según la forma del vertedero se clasifica en: primero, vertedero rectangular sin contracciones. Es un vertedero en el cual la longitud de cresta es igual al ancho del canal de acceso. Para este caso vamos a usar la siguiente fórmula. El caudal va a ser igual a 1.84 por el ancho de la cresta por la cara del vertedero elevado a la 2/3. Otro tipo de vertedero es el vertedero rectangular con 2 contracciones. Este es un vertedero con una longitud de cresta menor que el ancho del canal de acceso. Para ello usaremos la siguiente fórmula. El caudal va a ser igual a 1.84
por el ancho de la cresta menos 0.2 por la carga del vertedero elevado a la 3 medios. El vertedero triangular. Permiten obtener medidas más precisas de las alturas de carga. Los más usados son los triángulos que forman enterados, como se ve en la imagen. En este caso son triángulos isósceles. Para este caso el caudal va a ser igual a 1.4 por la carga del vertedero elevado a los 5 medios. Vertedero trapezoidal, también conocido como vertedero Zipo-Yeti o Zipoletti. El talud debe ser de 1 a 4, o sea, la relación debe ser, por cada uno de horizontal, debe haber 4 de vertical. Es la menos utilizada porque su construcción es dificultosa. En este caso el caudal va a ser igual a 1.859 por el ancho de cresta por la carga del vertedero elevado a la 3 medios. Vertedero circular. Este diseño es más fácil de construir, pero el menos común que los demás tipos de vertederos, donde el caudal va a ser igual a 1.518 por el diámetro del círculo elevado a la 0.693 por la carga del vertedero elevado a la 1.807. Ahora vamos a ver los hidrogramas. ¿Qué es un hidrograma? Es la representación gráfica del caudal de un río en función del tiempo, y esto se logra gracias a los datos obtenidos en las estaciones de foros. En este caso, como se observa en la imagen, el caudal se mide en metros cúbicos por segundos, o también puede ser en litros por segundos. En este caso, el tiempo puede ser en horas, en segundos, en días, en meses o en años, según lo requiere el estudio. Ahora vamos a ver las partes de un hidrograma. El flujo de escorrentía superficial directa. Es el flujo de escurrimiento debido a la precipitación de hielo. En este caso es la parte azul de la gráfica. El flujo base es el flujo de escorrentía superficial producto de un acuífero, no necesariamente es constante. En la gráfica lo observamos de color rosado. Puntos de inflexión. Es aquí donde ocurren grandes cambios de pendiente. Para el ejercicio son los puntos A, B y C. Estos son los puntos de inflexión. Este es A, C y B. Tiempo al pic. Es el tiempo en el que se alcanza el caudal máximo. Se encuentra entre el inicio de la escorrentía directa y el tiempo máximo. Es de aquí. El inicio de la escorrentía directa es aquí y el tiempo máximo está aquí. Este es el tiempo al pic. El pic corresponde al caudal máximo para el ejercicio en la interacción del punto C con el eje de las coordenadas. En este caso, el pic sería la proyección del punto C al eje de las ordenadas. Aquí, el caudal, en este punto. El volumen de la escorrentía es el área bajo la curva del hidrograma. El volumen sería toda esta área, azul y rosado. ¿Para qué sirve un hidrograma? Se utilizan para conocer las capacidades de respuesta ante una crecida de caudal a través de una comparación de tiempo de descarga y caudales máximos. Y por último, en las conclusiones, los arroyos efluentes e influentes representan la interacción directa entre el agua superficial y subterránea. Los primeros actúan como zonas de descarga del acuífero, mientras que los segundos funcionan como zonas de recarga, lo cual es fundamental para comprender el balance hídrico de una cuenca. El aforo es una herramienta esencial para cuantificar el caudal de los ríos o arroyos, permitiendo conocer la disponibilidad hídrica, evaluar el comportamiento de los cuerpos de agua y diseñar adecuadamente infraestructuras hidráulicas. Los hidrogramas permiten visualizar cómo responde un río o cuenca ante un evento de precipitación, identificando el tiempo de respuesta, el caudal pico y la fase de recesión. Información crucial para la gestión de inundaciones y la planificación de recursos hídricos. En conjunto, el análisis de estos tres aspectos, la interacción río-acuífero, aforos e hidrogramas, proporciona una comprensión integral del comportamiento hidrológico e hidrogeológico de una cuenca, base fundamental para un manejo sostenible del agua. Eso sería todo por parte del equipo. Gracias.